¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Uy, voy a Hola, apagar esto. profe. Me veo muy amarilla, así mejor, más Buenas rojita. noches. ¿Se ve más roja? Si prendes la luz me queda muy amarilla. Me baja la intensidad. Es como una lamparita, entonces Esa trae bajo, para cambiar color. bajo, alto y más alto, ya aquí quedo iluminadísima. Bájale, pero déjala más. Me tocaría hacerle el ensayo, pero no, aquí está amarrada, pero sí, igual hoy ustedes no me van a ver a mí. Entonces, pues bueno. ¿Cómo va ese cierre de corte? Cuéntame. Colgados, colgados, colgados. Eso es normal, uno siempre está colgado, no se preocupen por eso, que al final la van a sacar toda muy bien. Yo estaba corriendo ahorita también porque tenía que entregar una ponencia por allá para un evento académico y estaba que me hacía el corazón así porque pensé que no iba a terminar y acabé exactamente 2 minutos antes de nuestra clase, así que tranquilos que todos aquí somos estudiantes, entonces por camino propio les digo, les va a ir muy bien. Sí, les va a ir muy bien, les va a ir muy bien. ¿Y ya llegó Henry por ahí? No. Creo que Henry es el que tiene que orar, ¿cierto? Esperémoslo aquí, démosle 2 minuticos aquí, a ver, y si no llega, pues oramos y empezamos con esto, Y que ni de hora todas, por nosotros. sí, 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 de todas maneras, este tema ya como que le cambia como toda la perspectiva, porque es que venimos de absolutismos, de reinados, de gobiernos, y ahora se fue al otro extremo, ¿no? Como la ilustración, la libertad, la emancipación de tantas cosas. Entonces, la época moderna, que es prácticamente esto, ¿sí? Salimos de la Edad Media, entramos a la época moderna y trae como un rompimiento y como el ser humano en ese deseo de querer romper también ya se va al otro extremo, ¿no? Entonces, eso también va a afectar un poquito los estudios teológicos, porque como es la época de la razón, lo que no sea comprobable a veces no va a ser tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, es más ahorita en el posmodernismo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, inicios del siglo XX, cuando vuelve como a bajarle un poquito de esa atención a la separación que ocurrió en la teología entre que era ciencia o era espiritual. Y como en esa época que estamos viendo, entonces si era espiritual no tomaba tanta relevancia, entonces hubo como un rompimiento en la historia de la teología, bueno, que espero comentarles eso la próxima semana. Entonces hoy vamos a ver también cómo se siguieron desarrollando esas temáticas, pero sí fue un cambio, o sea, ahí fue un rompimiento que cosas buenas y malas, como en todo lo de la historia, ¿vale? Pero aquí ya está Henry. Henry, tienes la palabra. Buenas noches, profe, compañeros, buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, me disculpo por la tarde. Esta vez pues no alcancé a llegar a la casa, tomar la clase aquí en una cafetería. Pues si su merced me permite, voy a compartir aquí una reflexión. Sí, señor, dale. Nos Gracias, voy manda un aquí. cafecito a cada uno por ahí, que está haciendo frío. Voy a intentar aquí compartir una presentación que estuve trabajando. Dale. Vamos a ver, esperemos que me ayuden aquí los datos. Ok, quisiera, bueno, preguntarles si en este momento están viendo la presentación. Sí, señor. Ok, gracias. Bien, mis hermanos, entonces, y compañeros, bueno, pues gracias al Señor, primeramente, y a la profe por esta oportunidad de compartir aquí una reflexión de la palabra. Voy a tratar de que estos 20 minutos sean muy breves. 10, 5. Ay, por Dios, ya me 4, asustó. 3, 2, 1. Muchas gracias, Henry. Ok, así rápidamente les voy a pedir el favor que nos ubiquemos en Juan 3:16 al 21, un hermoso texto de la palabra que
me gusta, me llama mucho la atención. Puedo ver en ese texto cómo el Señor nos revela un plan de salvación. Por eso me gusta mucho ese texto. Bueno, en esta ocasión quisiera acercarme a la palabra a través de este texto. Y dice de la siguiente manera: tomé la versión Dios habla hoy, en versión popular, pensando en el profe Percy, y dice de la siguiente manera: pues Dios amó tanto al mundo que Dios dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, les compartí al comienzo que me llama mucho y me encanta mucho este texto, porque al igual que en otros textos, podemos ver cómo el Señor se revela a nosotros. En este caso, por ejemplo, podemos percibir, o más bien el Señor a través de estos textos, nos muestra un cuadro a través de su plan de salvación, y de forma y de manera muy resumida, vemos aquí en estos textos cuál es el plan de salvación, qué es lo que el Señor espera del ser humano, qué es lo que espera tanto de ustedes como de mi persona. Muy bien, vamos a hacer el análisis y el comentario, y inicio de la siguiente manera. Si ciertamente hay un Dios que ha creado al ser humano, como lo afirmamos, surge aquí un interrogante: ¿acaso lo creó y lo dejó abandonado? Seguramente es la pregunta que muchas personas que de pronto no le encuentran sentido a la vida llegan a esta conclusión. Los que creen en Dios, porque realmente los que no creen en Dios sencillamente no existe Dios, y esto aquí fue un accidente, mi paso por esta tierra fue un accidente, entonces pues apague y vamos. Pero realmente los que creemos, los que sabemos que todo lo que acontece con un propósito, entendemos que no por casualidad las cosas ocurren, y que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Muy bien, ¿acaso lo creó y lo dejó abandonado? Otro interrogante: ¿es posible que el ser humano pueda encontrar a Dios, o es posible ese encuentro entre los seres humanos y Dios? Pues la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Los cristianos afirmamos con toda convicción que sí es posible ese encuentro entre los seres humanos y Dios. Y todo es posible porque precisamente es Dios el que orquesta este encuentro. Es precisamente Dios, en su infinita voluntad, que planea que el Hijo venga y rescate, en este caso, a la humanidad. Él mismo ha venido a nuestro encuentro. A través de Jesucristo, Dios ha abierto el camino para que lo encontramos y tengamos una buena relación con Él. Una relación que le dé significado a nuestra vida, ahora y en la eternidad. Y este es precisamente el punto que presenta Juan 3:16 al 21. Y me surge aquí una pregunta, compañero. ¿Realmente estamos llevando una vida de calidad? O de pronto ya entramos en ese círculo vicioso eh, de ir a la iglesia, participar si me lo solicitan, eh, ir a la iglesia, en fin, cosas como es, y se nos vuelve en un círculo vicioso. Bueno, anexando ahora todo este proceso de formación. A veces llegamos a un punto en que todo esto se nos vuelve rutinario, y es cuando precisamente debemos hacer un alto en el camino, porque más que todo esto prima precisamente esta relación de calidad con Dios, poder tener esos momentos de intimidad con Dios,
poder tener esos momentos de calidad en hermandad con nuestros hermanos de la iglesia. Y todo eso le da significado a nuestra vida espiritual. Todo eso, todo esto creo que alimenta nuestra vida espiritual y es precisamente lo que el Señor espera de nosotros, que nos acerquemos a Él, pero que nos acerquemos de una forma grata, que nos disfrutemos nuestro paso por este mundo, que nos disfrutemos la oportunidad que nos ha dado de pronto en aquella congregación, en fin, de diferentes formas y de diferentes maneras, pero es la oportunidad que el Señor nos da y creo que debemos aprovechar. Que como lo decía ahorita, no en vano ocurren las cosas, creo que Dios para todo tiene un propósito y creo que en este momento no es la excepción nuestro paso por esta universidad, no es la excepción. Muy bien, ¿cuál es el mensaje central de Juan 3, 16 al 21? Que Dios tuvo la iniciativa de acercarse a los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Fue Dios el que tuvo la iniciativa. No sé, de pronto los que son más antiguos del Evangelio, a veces escuchaba uno por allá que el pastor, los padres, si eran cristianos, le decía, oye, busque de Dios, acérquese a Dios, reconcíliese con Dios. Pero realmente cuando ya uno entra a estudiar, a hacer un análisis, un estudio de la palabra, lo que uno se da cuenta es que no es uno que se acerca a Dios, realmente es Dios es el que se acerca a uno, y precisamente es lo que nos está mostrando Juan 3:16, que Él no escatimó el ser Dios, sino que se humana, es lo que quiere decir precisamente ese Dios Emanuel, un Dios con nosotros, un Dios que lo podemos sentir, un Dios que está 24/7 ahí con nosotros, atento quizá a esa problemática, atento quizá eh, a ese diario vivir que no es fácil, ese diario vivir que a ratos nos estresa, a ratos quisiéramos desaparecer, así sencillamente, pero precisamente ahí es donde podemos acudir a ese Dios que es humano, que seguramente sintió lo que nosotros en algún momento sentimos. Mensaje central, Dios amó tanto, o nos amó tanto a nosotros, para aterrizar más el mensaje, nos amó tanto a nosotros que entregó a su único hijo para dar vida a todos los que creen en él. Dios tomó la iniciativa, no fuimos nosotros realmente. Dios toma la iniciativa y entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Ahí recobra importancia el tema que tocábamos, que fue ayer, el tema de la expiación. Henry, te Justo quedan por los dos injustos, minutos. Ajá, 2 señora, ya voy minutos. redondeando el tema, el justo por los injustos es el único camino para llegar a Dios, es Jesucristo. No hay otra respuesta, absolutamente ninguna otra. Eh, no fue la iglesia la que murió por nosotros, no fue el sacerdote o el pastor el que murió por nosotros. Realmente el que murió por nosotros fue el Señor Jesucristo y a Él es que realmente nosotros le debemos ese gran regalo de la salvación. Bien, mis hermanos, compañeros, les invito para que hagamos una oración. De esta manera demos gracias a Dios por este hermoso pasaje que nos da la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar, de reflexionar en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque una vez más a través de tu palabra nos permites entender este regalo de la salvación. Una vez más, Señor, nos recuerdas que fuiste tú quien se acercó a nosotros y no nosotros que nos acercamos a ti, Señor. Te damos gracias por este regalo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por el regalo de la salvación. Muchísimas gracias, bendito Rey. Nos colocamos en tus manos. Amén y amén. Amén, Henry, Compañeros, que el Señor muchas les bendiga. gracias. Gracias, genial, qué pena contigo. Señora. No permitirte exponer todo, que realmente muy interesante, que también nos regresas, digamos, al fundamento de nuestra fe. Yo creo que siempre es importante tenerlo en cuenta, siempre es importante volver sobre ello, ¿vale? Entonces, genial, muchas gracias y qué bueno escucharte aquí
en esta fase también ahí y reflexionando la palabra, estamos como en tanta historia esta vez, como el semestre pasado que veíamos bastante Biblia, esta vez estamos aquí pues en todos estos procesos y sobre todo reconociendo también el plan de Dios pues en estos años de historia y que es historia de la iglesia. Entonces te agradezco. Muchas gracias y ya puedes dejar de compartir, sí, ahí dale clic en dejar de compartir pantalla. Pero bueno, chévere, chévere. Gracias por la preparación. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy cerramos nuestro segundo corte. Hoy cerramos nuestro segundo corte. Ya ustedes la próxima semana, descansito, vacaciones. Entonces espero, yo no he mirado la plataforma porque como les dije, también está ahorita súper embolatada y corriendo contra el reloj. Pero pues que no dejen de hacer la última actividad, que cierren muy bien el proceso, que hagan su autoevaluación y que sigan con ánimo. Ya vamos para el último corte. Y se van dando como cuenta como semestre a semestre uno avanza y no se da cuenta que horas termina, ¿vale? Entonces, vale, profesor Percy, buenas noches, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Buenas noches, profesora Marta. ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias a Henry por esta oración y por recordarnos la importancia también de la palabra y saber de que pues tenemos un Salvador que pagó por todos nosotros, ¿no? Entonces ya no debemos nada a nadie más que al Señor, nuestra propia vida y nuestra propia existencia que tiene que estar puesta al servicio de los demás. Perfecto, gracias. Bueno, por aquí está haciendo frío. ¿Qué tal está por allá, Perú? Dicen que está más frío que el corazón de tu ex por acá. Sí. Ay, por Dios. Bueno, Bueno, profe, tiene la palabra. Le escuchamos. bueno, Muchas gracias que en medio de todo ese frío y que el Señor les ayude allá. Vale. muchas gracias. Sí, sí, por acá Vale. se siente mucho frío. Estamos aquí a nivel del mar, en Lima, pues, la capital, pero siempre el invierno todavía no se quiere ir del todo. Así de que por ahí se asoma un poquito el sol, pero luego se va. ¿Sí? Pero bueno, ahí vamos, caminando. Bien, entonces vamos a retomar, vamos a tratar un poquito de avanzar en esta hora. Voy a tratar un poquito de dar unas ideas para que ustedes puedan tomar también apunte, ser un poquito más estructurado para que cuando se les haga la evaluación puedan responder puntualmente. Esto, ¿sí? Ya, ese es. Y para que digan, o sea, mira, o sea, sabemos, ¿no? Porque sabemos 3 ideas lo manejamos y en esas 3 ideas ya podemos meter carreta, ¿sí? Entonces, ustedes se van a convertir en los grandes historiadores con 3 ideas. No le estoy diciendo que sean carreturas, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta cuando, cuando echan carreta, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta, ya somos expertos, ¿ya? Nosotros simplemente miramos nomás, ¿no? No, profesora Marta Lucía, ¿no? Y luego nos toca estar cortando los textos cuando escriben incluso los... Sí, Entonces, sí. Es que a veces en teología discernir, porque a veces entonces rellenamos con lenguaje muy piadoso, muy piadoso, entonces uno dice, no, pues todo esto está muy bonito, pero ¿en dónde está el tema que estamos desarrollando? Entonces, sí, hacemos referencia a ese tipo de trabajos que a veces calificamos, entonces a veces y que aquí se puede confundir, pero entonces sí, sí es bueno pues tener esa claridad, porque también nosotros debemos ser como muy sinceros en ello, entonces gracias. bien. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿sí? Vamos a recordar un poquito, estamos hablando pues de este paso del régimen, diré, de la Ilustración y sus reformas, hablábamos de algunas reformas que se dieron. Dentro de esta reforma, pues aparece lo que les decía, la supresión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado y por qué se hace también un poco de hincapié en esta parte? Porque prácticamente los jesuitas fueron líderes en muchas cosas, pero también fueron los líderes en hacerse expulsar de todos los gobiernos junto con las otras órdenes religiosas, ¿no? O sea, no solamente expulsaron jesuitas, expulsaron franciscanos, expulsaron carmelitas, expulsaron agustinos, ¿no? Las órdenes religiosas que existían en aquel entonces, pues las fueron expulsando de los países e incluso pues reduciendo o incluso matándolos, ¿no? Vamos a decir, los perseguían a muerte. Muchos de ellos
tuvieron que ocultarse, otros lo ejercían todo su derecho de enseñar, predicar, estando ocultos. Otros pues dejaron simplemente la parte religiosa y se acoplaron a lo que también estaban pidiendo las sociedades de aquel entonces. Entonces hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. No podemos nosotros acercarnos otra vez a mirar la historia o nuestra historia con ojos de aquí, ¿ya? Tenemos que centrarnos en el contexto en el que estamos. Entonces hay un contexto en el que estamos pasando de la razón como la única forma de llegar a la verdad, prácticamente hacia un absolutismo que se estaba dando también en ese momento, ¿no? O sea, el rey quería tener poder de todo, quería tener control de todo, a una rebelión, vamos a decirle, de donde se dice no más esto, ¿no? O sea, no más, ni poderes civiles, ni poderes religiosos, lo que queremos es libertad, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso, se va a dar la supresión de la compañía de Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que un poquito se va a encaminar a esto, no? Es gracioso porque es lo que sucede hoy en día, ¿no? Por eso cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ya? Resulta que sale publicado un libro, ¿sí? Que se llamaba Historia de los Papas. Y dentro de ese libro fue escrito por un autor ya, y con el de Bon Pastor, ¿sí? Y no estoy diciendo que un buen pastor, ¿no? Por si acaso, sino Bon Pastor son los apellidos, ¿sí? El nombre de este autor es Ludwig, ¿no? No estoy diciendo que sea un pastor bueno, ¿sí? Sino Ludwig von Pastor escribe este libro en compañía o con la ayuda de algunos jesuitas, ¿ya? Pero resulta de que empieza a criticar muy duramente a algunos papas dentro de este libro de historia. Entre ellos critican pues a Clemente XIV, ¿ya? Y entonces cuando llega la crítica a Clemente XIV, que en ese momento además está reinando como papa, ¿sí? Se escandaliza y se molesta, ¿sí? Obvio. Entonces, ¿quiénes son los que han escrito eso? ¿Los jesuitas o lo escribió el Ludwig von Pastor? Entonces empieza una pelea allí. Pero de todas formas, ¿sí? Por si acaso nos vamos contra los dos. Entonces les empezaron a perseguir también a los jesuitas, ¿sí? Junto con esto, pues los jesuitas van a ser expulsados de varios territorios, ¿sí? Vamos a recordar, en primer lugar, su expulsión de Portugal, ¿ya? Ellos son expulsados debido a que España y Portugal habían firmado un acuerdo, ¿no? Pero sucede de que este Benedicto XIV, por un lado, y luego el ministro que estaba nombrado en ese entonces, más los jesuitas que estaban realizando su misión ya hacia el lado de Latinoamérica, van a entrar en disputas por la forma también cómo están llevando ellos pues la evangelización y cómo ellos incluso están apoyando ciertos factores que van en contra de lo que es los reinos de España y Portugal. De hecho, vamos a tener que recordar aquí la misión que tenían ellos en el Paraguay. Si alguna vez ustedes quieren mirar una película buena, miren la película que se llama La Misión, así se llama la película. Esa película va a mostrar un poquito justamente esta situación entre la evangelización y el trabajo que hacen los jesuitas y también la defensa de sus derechos de la población y cómo ellos terminan yéndose en contra del reino. Y los mismos jesuitas son matados por los soldados de la realeza, ¿no? Y mueren ahí junto con los pobladores incluso. Entonces, esta situación fue causando pues cierto
miedo dentro del gobierno, vamos a decirlo, de los reinos, y por lo tanto tomaron esa decisión de expulsarlos, ¿sí? De desaparecerlos también, ¿no? Benedicto XIV va a desaparecerlos completamente, solamente va a quedar un pedacito pequeño, más adelante lo diremos, pero pues ya Portugal y España los expulsan a ellos, ¿sí? En Francia, ¿cuál es el motivo para que los expulsaran de Francia? Aquí había pues una labor muy de pensadores liberales jesuitas, ¿ya? Antes, profesora Marta, ¿quiere decir algo? No, pues qué pena interrumpirle. Entonces, al Sí. expulsarlos de España, también los expulsa de todos los lugares que tuviera control aún el Reino de España en ese momento, o los Claro lugares de que sí, influencia. Vale, era claro solo que eso. sí, sí. Por eso, o sea, acordémonos de que todavía España tiene dominios, ¿sí? En casi toda Latinoamérica, ¿no? Porque la independización de los pueblos de Latinoamérica se da más o menos entre 1810, ¿no? A 1900, ya más o menos en ese siglo. Pero aquí estamos hablando un poco antes, donde se está tejiendo aquí, por ejemplo, las revoluciones ya para la independencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras vamos a verlo ahorita más adelante, la Revolución Francesa está ahí en 1780, aquí en lo que es Perú, va a estallar, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru, también en 1780, casi al mismo tiempo. Y va a ser una de las rebeliones que va a llevar a cabo pues, todo el progreso de independencia de todos estos países de Sudamérica, sobre todo, ¿no? Entonces va a ser interesante todo ese movimiento revolucionario que se está gestando justamente por estas inconformidades y por estos abusos que también comete la corona y la defensa que van haciendo los jesuitas frente a toda esta situación, ¿no? En Francia, les decía, la situación fue un poco más de pensamiento. Está entrando con fuerza un movimiento muy grande que se llama el jansenismo. Jansenismo es un movimiento ultraderecha que cree que pues eh, el ser humano ya está condenado, que no hay salvación y si tú no te comportas como con ciertas estructuras, pues estás más perdido incluso, ¿no? Entonces los jesuitas, desde el pensamiento también de la ilustración y de la razón, tratan de ir en contra de este pensamiento. Pero resulta que el jansenismo estaba pues de la mano de los que en ese entonces estaban en el poder. Entonces, otra vez era, no irse solamente contra el jansenismo, sino era irse en contra del reino franco. Por lo tanto, pues eso también creó una enemistad muy grande entre el reino de aquel entonces con pues los jesuitas y que otra vez terminaron pues siendo expulsados porque atentaban pues contra la libertad y todo lo demás, ¿no? En el caso de España, también como les decía, había unas hostilidades, perdón, un dato muy importante que me parece que es además significativo, es que en el caso de Francia va a surgir otro problema más. Los jesuitas tenían a cargo ciertas ciudades, ciertas misiones, pero resulta que uno de ellos hizo una mala administración allí y endeudó al Estado, ¿sí? Entonces eso terminó de colmar toda la ira de los franceses, ¿ya? Entonces, a pesar que este jesuita luego fue expulsado de la Compañía de Jesús, pues él terminó también, por culpa de él, expulsados todos los jesuitas, ¿sí? Porque esa fue la gota que rebalsó el vaso, ¿ya? No quebró al Estado. Los jesuitas eran tremendos, ¿no? Unos administradores tremendos, pero pues también hubo desaciertos dentro de ellos, ¿no? En el caso de España, como les decía, pues la pelea también fue un poquito por problemas económicos, de las excesivas cargas, sobre todo de impuestos que ponía
la corona a los pueblos y que era pues ya demasiados abusos, ¿no? Por eso la rebelión, por ejemplo, de 1780 en Latinoamérica con Tupac Amaru va a ser una rebelión que va a levantarse en contra de los excesivos impuestos que marcaba la corona. ¿Mm? Y eso va a ayudar mucho, ¿no? Y lo otro es también la incompatibilidad que hay con la obediencia al Papa, ¿no? Porque si se supone el reino y la iglesia estaban unidos, pues ahora que los jesuitas se vayan contra el reino, que sí que se estaban yendo también contra la obediencia del Papa, contra la iglesia. Entonces, por eso fue otra de las cosas también porque el Papa Benedicto XIV agarra y los vota también, ¿no? O sea, porque se están rebelando contra la iglesia, ¿no? Entonces los trata de suprimir. Es bien malo, ¿no? Eso parece una novela que hay que seguirla, interesante, ¿no? Bueno, en todo caso, pues ya sabemos que Clemente XIV termina, pues definitivamente desapareciendo a los jesuitas. Solamente va a quedar un pequeño resguardo hacia el lado de Rusia, ¿sí? Porque va a ser un grupito, va a ser acogido por Catalina de Rusia y que luego más adelante, casi 50 años más adelante, nuevamente va a ser restituida a la Compañía de Jesús, pero gracias a estos pequeños que quedaron pues, en este lugar, ¿no? En fin, pues aquí ya se va dando también esa situación en que la iglesia no contaba aún con todas las vías de libertad frente al Estado. Estábamos unidos, todavía se acuerdan que se unió el poder y la iglesia en el siglo tercero, en el siglo cuarto, pues hasta aquí todavía había. Mira cuántos siglos hay, ¿no? O sea, con sus más, con sus menos, con sus problemas, con sus desacuerdos, con sus luchas, aquí todavía sigue todavía unido y hay un respaldo de la iglesia y el Estado, ¿sí? Entonces se va rompiendo porque la iglesia también se va dando cuenta de que no hay una libertad, vamos a decir, pues para poder explicar, para poder catequizar, sino que son controlados también por el Estado, ¿sí? Frente a eso, también en esta parte vamos a ver, del cambio que estamos hablando, aparece también un movimiento que hasta hoy en día existe todavía, que es el lefebvre, ¿no? Que llamamos el febronianismo, ¿sí? Del lefebvre. ¿Qué hizo este hombre, no? Este era un obispo que finalmente se revela, ¿sí? Se revela contra el Papa diciendo de que el Papa no tiene poder alguno, ¿sí? No tiene poder alguno, no le debemos obediencia y que los obispos podemos hacer y deshacer como nos dé a nosotros la gana, ¿sí? Y podemos tener todos los poderes que nosotros queramos. No tenemos que hacerle caso al Papa y no tenemos que decir nada. Todavía este movimiento existe en Europa, ¿no? Está un poco, pues, están excomulgados dentro de la Iglesia Católica, pero porque no hay esa obediencia o nosotros llamamos en la Iglesia Católica la comunión, ¿no? Tiene que haber una comunión plena en toda la iglesia. Si tú no estás en comunión plena o tus enseñanzas no están en la comunión con la iglesia, o sea, eres apartado, ¿sí? Entonces, y eso se llama en el derecho eclesiástico la excomunión, ¿sí? Entonces, pues a estos los excomulgan, pero también, pues aquí a un grupo muy grande de conservadores que hacían parte de este febronianismo, pues empiezan a irse también contra los jesuitas y empiezan a irse contra contra algunas situaciones que se estaba dando dentro sobre todo de Francia y otra vez pues esto termina llevando a la persecución y a la eliminación pues de ciertos personajes también que eran sabios, vamos a decirlo, y que trataban de luchar contra todos estos cambios desde el intento o desde el interno, perdón, de la iglesia, ¿no?
Bueno, entonces otro de los cambios muy significativos que pasa en este tiempo es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ustedes lo conocen, ¿no? Entonces les voy a preguntar cuáles son los temas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son los que, profe? Lo del lema de la Revolución Francesa, o sea, era su grito. Los derechos del hombre, diversidad, la división del poder, Tres. los A tres ver, poderes. tres. No, a ver, eran tres. A ver, libertad, Ah, ya. ¿cuáles? A ver, ¿cuáles eran ustedes? Les doy la segunda y ustedes buscan la tercera. Libertad, fraternidad. Ay, no, Igualdad. entonces igualdad. Ah, muy bien. Yo ya en serio, yo ya me iba a suicidar. Ya estaba cogiendo mi tijera. Pero bueno, eso ya es pecado mortal, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Libertad. Libertad, fraternidad e igualdad. Ya, muy bien, ¿sí? No se olviden, cuando vayan a Francia, ustedes buscan y dicen, quiero obtener una moneda de 1 euro de Francia. Entonces, ahí está, para que no se olviden, dice libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? En la moneda de 1 euro francesa, acuñada en Francia, ¿no? Porque ya les decía que cada país tiene su propia acuñación de la moneda de 1 euro, ¿no? Pero bueno, vamos a reconocer, y no quiero que pierdan de vista, porque se van a dar cuenta cómo estos valores que promueve la Revolución Francesa van a ir también en contra de lo que se está viviendo, ¿sí? Pero a la vez también va la mala concepción de ellos, pues trajo consecuencias un poco más desastrosas, ¿no? Porque el fin no justifica los medios y por la supuesta libertad acabaron con muchas vidas, persecuciones y todo lo demás, ¿no? En fin, entonces aquí la Revolución Francesa pues aparece ya como una lucha primero contra lo que era el absolutismo de los reinos, ¿no? O sea, ellos tenían todo el poder y como la iglesia estaba unida al poder, ¿no? Del reino, al absolutismo, entonces se las agarraron con la iglesia, ¿sí? Se agarraron con la iglesia, ya no solo con los jesuitas, sino con toda la iglesia, ¿ya? Entonces empieza aquí una lucha contra la iglesia y una persecución contra la iglesia. En esa lucha, pues el rey Luis XVI ya convoca pues, a todos los estados generales eh, para proclamar e ir en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Lo mismo que les había dicho antes, ¿no? Desamortización y venta de los bienes. O sea, el Estado empieza a quitar todos los bienes a la iglesia, ¿sí? Los utiliza para hospitales, cárceles y todo lo demás, y además empieza a vender esos terrenos que pertenecían a la iglesia. ¿Mm? Hay también una supresión de los religiosos. A todos los religiosos los van desapareciendo, los van expulsando de sus territorios, ¿sí? Y también empieza a haber una constitución civil para el clero. Entonces se tenían que someter a las cuestiones civiles. Ya no podían ser juzgados, ya no podían simplemente obedecer a la iglesia, sino que tenían que obedecer pues al reino, ¿no? E incluso empiezan a suprimir iglesias, ¿no? Empiezan también a suprimir iglesias. Lo que va a terminar pues con incendios de iglesias, con expropiaciones, ¿no? Entonces eso de que Chávez, te voy a expropiar, ¿no? Entonces, esto ya se daba antes, ¿ya? Eso no es de ahora, ¿no? Le, También aparece aquí pues una asamblea totalmente nueva, una asamblea legislativa que, que va a hacer que luchen, vamos a decir, contra los otros reinos, ¿no? Contra Austria, por ejemplo. Se van a meter a luchar contra Roma,
¿sí? Con la iglesia para recuperar terrenos. De hecho, aquí ya más o menos vamos a dar vista de que empieza pues Napoleón, ¿no? Y Napoleón vamos a darnos cuenta de que se apodera de mucha parte de Europa, ¿sí? Por eso se llama el emperador Napoleón, Bonaparte, ¿no? De todas formas, en este caminar, pues un hecho muy significativo es el asesinato de más de 300 sacerdotes en Francia, en París, ¿sí? Como consecuencia de esta persecución que hay. Eh, este asesinato pues causó la revolución del pueblo que estaba también quizá apoyando a la iglesia, ¿no? Pero también causó todo, todo un antecedente para todo aquel que se quiera rebelar contra el gobierno, ¿no? Porque si eso hicieron con el clero, o sea, quemarán con los demás. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, una Juana de Arco, ¿no? Entonces, que ustedes habrán visto la película y todo, ¿no? Entonces, que empiezan a quemar, a perseguir y todo lo demás, ¿sí? Eh, Allí, pues, muchos son condenados a la guillotina. Hay una lucha muy frontal contra la iglesia, una persecución y que termina también con destierro de todos, ahí por lo menos del territorio de Francia, ¿no? Pero esta cuestión de la lucha del territorio perdón, de la iglesia en Francia se va a extender y se va a hacer más personal cuando Francia se da cuenta de que no solamente esto viene por los que están en Francia, sino que viene desde el pontificado, desde los papas. Entonces, ya no va a ser una lucha contra la iglesia, ¿sí? Sino un acabar con los papas, ¿sí? Entonces se van a ir contra los papas. Y en esta lucha, pues el Papa eh, firma un convenio, ¿sí? Un convenio, en primer lugar, donde Napoleón lo obliga al Papa Pío VI, Pío VI, ¿sí? Pío VI, a entregar muchos territorios, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que les hablé antes de ayer sobre lo que eran las cuestiones de los estados pontificios? ¿Sí? Que eran gobiernos, territorios que estaban bajo el poder era con ustedes, ¿no? Que les dije, o al otro grupo. Era el otro grupo, yo creo que es bueno que esta parte hagas una recapitulación porque esa sí es de parte de historia de la iglesia 1. Sí, Ajá. sí. Bueno, Sí, perdón. era el otro grupo. Entonces, bueno, yo ya tengo la cabeza por otro lado. Menos mal hay cabezas más inteligentes que uno, ¿no? Entonces ya, y se acuerdan de todo. Eh, Miren que hay lo que se llaman los estados pontificios. ¿Qué es un estado pontificio? Es un estado que está bajo el dominio del Papa. El Papa es la máxima autoridad, ¿sí? De esos estados. De hecho, de la Italia que tenemos actualmente no era la Italia de aquel entonces, sino que está dividido por estados o por reinos. Entonces el Papa tenía muchos reinos, mucha parte. De hecho, los tuvo casi hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde fue reducido a lo que actualmente llamamos el Vaticano como Estado. El Vaticano, por si acaso, es un Estado, ¿sí? Para los que no saben, es un Estado. Es el segundo Estado más pequeño del mundo, ¿sí? Pero es un Estado. ¿Y quién es el presidente, o para equipararlo, ¿no? Del Vaticano? Es el Papa. ¿Quién tiene el poder ahí? Es el Papa, ¿sí? Por si acaso. Entonces, en esta época de la historia, el Papa tiene varios terrenos y que no solamente están a nivel de Italia, sino a nivel de otros países que actualmente tenemos. Por ejemplo, pues está Bolonia, Ferrara, Ancona, ¿no? Que los franceses, que Napoleón les obliga a entregar, aparentemente para que cesen la persecución con la iglesia. Entonces el Papa, queriendo salvaguardar los ciertos valores, les entrega todos estos territorios, ¿ya?
bajo el poder de Napoleón. Y Napoleón por eso en un momento llega a tener más de 197 estados, o sea, territorios de los 200 y tantos que tenía Europa. Sí, o sea, era casi dueño de toda Europa, ¿no? Cierro paréntesis. Iba a decir algo, doctora Marta. Sí, pero era, no porque nos devolvemos del tema, ¿qué tan grande es el Vaticano? O sea, como para no tener una idea, los que no hemos ido a Europa a conocer, o sea, es el segundo estado más pequeño, pero ¿qué tan grande es? Es como ver qué. Yo no sé, pues es como una localidad de Bogotá, ¿no? Ah, ok, vale, Sí, sí. vale, Es listo. vamos a poner, digamos, Palermo o Teusaquillo, ¿no? Para ponerle un poquito, ¿no? Entonces, como una localidad de Bogotá. De todas formas, mayor datos, o sea, preguntémoslo al Dios que lo sabe todo y que si no se lo sabe, se lo inventa, que es el Dios Google, ¿no? Entonces, Google puede tener algún dato más específico en kilómetros cuadrados y todo, ¿no? Pero bueno, No, no estamos tampoco está hablando de allá, como geopolítica. para tener una idea, es como para decir, a ojo más o menos uno dice qué tan grande es, porque entonces Sumer se está mencionando pues que tenía bastantes espacios a cargo, entonces realmente sí se ve, se aprecia una reducción notable presente Sí, en relación con lo que se tenía. claro que sí, es que hay muchísimo, ¿no? De hecho, en estos acuerdos que van haciendo con la Iglesia durante la Revolución, ¿no? Y la lucha con el pontificado, no solamente se entrega arte, no solamente se entrega territorios, se entregan también millones, ¿sí? Y cientos de obras de arte, ¿no? O sea, todo el arte que tenía la Iglesia es entregado a los estados que estaban bajo el poder de Napoleón. ¿Sí? Muchas de las obras actualmente del Museo del Louvre, del Museo del Prado y de otros grandes museos a nivel de Europa eran propiedad de la Iglesia. ¿Sí? Pero que en este entonces, o sea, las obras de arte fueron, fueron llevadas hacia los estados, fueron expropiadas, muchas de ellas sacadas a la fuerza de los conventos, de las iglesias, ¿no? Entonces eso fue eh, muy, muy duro también, ¿no? O sea, porque pues, tener que entregar todo eso a fin de que ya no se metan más con la iglesia y de salvaguardar los ciertos valores, ¿no? O sea, no les importó perder ciertos territorios, ciertas primacías, ¿no? De todas formas, pues ellos lo que buscaban quizá era un poquito ya recuperar los principios, ¿no? Del evangelio y todo lo demás para no entrar en todas estas luchas. Pero sin embargo, pues las situaciones fueron creciendo cada vez más hasta que Napoleón invadió Roma y anexó otros estados pontificios pues a Francia. Y ahí es donde se termina de apoderar de casi toda Europa. Franco, Miguel Franco, Franco es el de España, el dictador de España de 1936, ese no, sino Napoleón, perdón, que era del reino Franco. ¿Sí? Eh, Todo esto, o sea, llevó también a que luego uno de los papas firmara un acuerdo de manera casi obligatoria para que esté bajo la sumisión de Napoleón, ¿no? Porque Napoleón invade Roma, expulsa al Papa, lo destierra, entonces eso fue todo para recuperar todo eso, o sea, el Papa tiene que firmar Pío VII, que es el que le sigue a Pío VI, que lo había expulsado de Roma, firma este acuerdo y que luego 3 días después de haber firmado el acuerdo del Papa, se revela y dice, pues esto no puede ser, ¿no? Entonces se da cuenta que no puede estar bajo el poder del Estado. Y resulta de que entonces se arma una lucha otra vez entre iglesia y Estado. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede allí además? Entonces va a dar nuevamente pie a que pues Napoleón obligue a los seminarios, a los obispos, a las comunidades religiosas a guardar una obediencia
a su mandato. De todas formas, aquí siguen perseguidos la iglesia y siguen casi como controlados, ¿no? Todo esto va a llevar un poquito, pues, al tener este contexto de la que es la Revolución Francesa, que se supone que buscaba igualdad. ¿Qué más? ¿Qué más Fraternidad. buscaban? Fraternidad, Libertad. ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito los tres valores que se practican durante esta época, ¿no? Miren qué libertad, miren qué igualdad y miren qué fraternidad, ¿sí? Entonces fue muy, muy duro, ¿no? De todas formas, sí, vamos a ver que hay algunas consecuencias también de la Revolución Francesa aquí, ¿no? Algunos historiadores miran aspectos positivos, aspectos negativos y otros aspectos pues ni son positivos ni son negativos, ¿sí? Entonces, quizá entre los aspectos negativos está la creación del mito de la libertad y de la igualdad, porque toda reacción a un abuso difícilmente encuentra un equilibrio, ¿sí? Entonces, eso que había libertad e igualdad, nunca, nunca, ¿no? O sea, se convierte en un mito prácticamente, ¿no? Eh, Luego, pues está la aparición de esta Revolución Francesa trajo la aparición de un individualismo, ¿no? Donde pues era simplemente una clase la que tenía que manejar todo, condujo también a un laicismo como una consecuencia negativa, o sea, ya prácticamente se dejó de lado la iglesia, se dejó de lado a Dios, y, ¿no? Entonces, eh, se produjo un laicismo, ¿no? Un estado laico, vamos a decirlo, ya desde aquel entonces. Algunos aspectos positivos, por ejemplo, es lo que van a ser, ¿no? De la igualdad, de estos principios de la revolución, de la igualdad y la libertad, que forman parte casi del núcleo de una declaración donde van a formar la Federación de Estados Unidos, ¿sí? No solamente para los Estados Unidos de Norteamérica, sino también para el acuerdo que luego lo vamos a ver con el caso de Viena, ¿sí? Que es donde se firma un acuerdo entre los estados. De allí entonces nos vamos a dar cuenta de que otro de los aspectos positivos quizá es que ya hay un cambio de supervisión de las instituciones medievales que se abren a un modernismo, ¿sí? Que se abren ya a un diálogo con la sociedad y que trata de buscar un poquito también en la comunión con ellos. Algunos aspectos pues que no son ni positivos ni negativos, pues pueden ver hoy, por ejemplo, todo ciudadano tenía que estar bajo el Estado, ¿no? O sea, eso es bueno y es malo, ¿no? O sea, porque el Estado te protege, pero también puede obligarte, ¿no? Entonces, es lo que pasa hoy, ¿no? Que el Estado te brinda una seguridad, por ejemplo, a través de las leyes, la Constitución, pero también te puede obligar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi país la elección es obligatoria. No puedo yo dejar de votar porque me cae una multa, ¿no? De hecho, tuve que pagar como 5 multas de las 5 últimas elecciones porque nunca estuve aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora el domingo pasado sí ejercí mi derecho como ciudadano, pero bueno, eso es aparte. Pero ese es un ejemplo de cómo entonces, pues, o sea, los estados pueden regular hasta hoy en día esos aspectos y que también son producto, pues, de la revolución, eh, de la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, hasta ahí, claro. Bien, vamos a hacer entonces una pausa de unos minuticos para que yo pueda tomar algo de agua que no sé dónde está, me toca ir a tomar agua y que ustedes también puedan un ratito relajarse, ¿sí? Párense, descansen un poco.
Buenas, buenas, ¿están por ahí? ¿Ya regresaron? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Bueno, sí. Bien. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta, duda, aclaración, reclamo, herejía? ¿Será que sí? Yo estaba pensando en toda esa situación tan fuerte también, pues finalmente en contra de la fe, ¿no? Finalmente es en contra de la fe. Eso pudo llegar a influir o afectar en alguna medida en que a futuro, de todas maneras, pues uno reconoce en Europa un baluarte fuerte del cristianismo, digamos como que históricamente, pero no es que uno en Europa pudiera decir hay un movimiento o hay una fervor espiritual. Latinoamérica es otra cosa, ¿sí? O sea, en Latinoamérica, aquí la gente, digamos, de alguna manera es fuerte en la vivencia de la fe o en la fe tradicional católica o en la fe protestante, en las diferentes formas, pero se siente como aún se siente bastante fuerte ese apego a lo religioso, pero en Europa no, hay quienes han considerado inclusive que hay que reevangelizar Europa por lo mismo de que a veces las iglesias pueden estar presentes históricamente, pero no, la gente no es muy creyente. Pensaba si eso tuvo que ver algo, o sea, como ese antecedente tan fuerte. Bueno, tengo que decir que no cabe duda alguna. Todos estos hechos históricos que nosotros vivimos tienen sus consecuencias, no solamente de manera inmediata o a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Y muchas de las situaciones que vivimos, por ejemplo, en el lado de Europa y que es todo muy antirreligioso, es porque la iglesia estaba unida casi al lado de los absolutismos, al lado del gobierno, que muchas veces fueron o los del gobierno abusadores. Entonces, por consecuencia, si tú estabas con el gobierno, también creó anticuerpos para ti. Y por eso es que la iglesia también fue una, vamos a decir, que pagó las consecuencias, ¿no? Una vez que también pagaron las consecuencias. No en todos los casos, a veces más, a veces menos, pero se fue dando. En el caso, por ejemplo, último, de por qué España, después de la dictadura de Franco, se volvió totalmente un país laicista, porque Franco, vamos a recordarnos, en la Guerra Civil Española, que más o menos va a terminar hacia el año de 1936, 38, por ahí, ¿sí? Entonces, Franco se alió con la parte más conservadora de la iglesia. Ahí se entiende por qué el Opus Dei aparece, ¿no? El Opus Dei aparece ahí, que es un movimiento conservador católico muy fuerte, ¿no? Y también cobran mucho valor, pero también son luego los que se van a ir en contra de ellos, porque van a defender muchas veces. Y a los sacerdotes que eran pues de otro tipo de pensamiento, los perseguían y los mataban, tanto religiosos, monjas, ¿no? Entonces los perseguían. Entonces Franco, por un lado, persiguió y mató a muchos clérigos, pero por otro lado también defendió y había muchos que estaban allí a la par con él, ¿no? Entonces, por eso es que una España actualmente se entiende totalmente dividida, ¿sí? Por eso, y estamos hablando de 50 años atrás, perdón, de 70 años atrás, ¿no? 80 años atrás, incluso las víctimas de Franco, eh, que no les permitían ni siquiera enterrar a los familiares, ¿no? Porque los enterraban en las carreteras. Tuvo que haber un gesto de reconciliación hecho algunos pocos años atrás, fue de que la iglesia, ¿sí? Recogió una exhumación de todos esos que estaban tirados en las carreteras desde la época de Franco, lo recogió e hizo una celebración y los puso en un terreno, cementerio, que era propiedad de la Iglesia Católica. Entonces, como un gesto de reconciliación, ¿no? Que para muchos estuvo bien, para otros muchos no, ¿no?
E incluso pues el haber quitado el monumento de Franco de uno de los lugares también, ¿no? Entonces, eso fueron gestos que también hablan de ese proceso de comunión también que la iglesia quiere volver a retomar con el pueblo, ¿no? Pero eso, pues, les digo ahora, pero que eso viene de muchos años atrás. La Revolución Francesa, como la Ilustración antes, luego el modernismo y la Revolución industrial que va a venir, y luego las dictaduras que se vivió con la Segunda Guerra Mundial, por un lado Hitler, por el otro lado, pues que estaba también los Gorbachov hacia el lado y luego los zares de Rusia y la parte de Mussolini en Italia, van a terminar afectando toda esta relación de Estado e Iglesia, pero con grandes consecuencias para todo creyente, que incluso estaba entre la espada de que si creer o no creer. Y pues muchos de ellos, hubo movimientos que dijeron, pues no necesitamos a Dios ni necesitamos de una iglesia para vivir nuestra fe. Nosotros vivimos como queremos. Pero sí se resalta, por ejemplo, en el lado de Europa, a comparación de Latinoamérica, que somos nosotros cristianos más de emociones, más de trabajos, los cristianos de Europa son mucho más de razón. A ellos sí te argumentan y te dan porque creen y lo defienden bien eso, ¿sí? Son menos, pero argumentativamente desde la cabeza son mucho mejores que nosotros. Nosotros somos más de avivamientos, ¿no? Y claro, yo he vivido un tiempo allá en Europa y la verdad es que no se siente lo mismo, ¿no? Las celebraciones no son lo mismo, o sea, todo, entonces mucho más tradicional. Pero en fin, son las cosas que pasan y que sí tienen su influencia. Y como les decía, no, esto no solamente es el lado de Europa o se va a notar en Europa en esta época, sino que se va a notar ya desde más antes, ¿no? Cuando se va a gestar toda la reforma, por ejemplo, y luego todo el movimiento de contrarreforma que también se da al interior de la iglesia, ¿no? Católica. Entonces eso va a tener sus consecuencias, va a tener sus consecuencias, que luego parte de ellas también las vamos a pagar también aquí en Latinoamérica, porque hay cristianos que no son católicos y que los ven a los católicos como si verían pues al diablo, ¿no? A Satanás ahí. Y hay también católicos, sí, cristianos católicos, que ven a los otros como si estuvieran pues viendo a Judas a Judas desnudo, ¿no? Entonces, pues yo no sé. Entonces hay una situación allí que también tenemos que aprender a sanar, se están dando trabajos, pero vienen como consecuencia de aquella época, ¿sí? De aquella época. Porque quemaban las iglesias, entonces van a decir que estos nos van a quemar la iglesia, estos nos van a hacer la otra cosa, estos nos van a hacer la otra cosa, ¿no? Entonces hay un fuerte, entonces hay dimes y diretes de todos lados. Menos, ahora ya son menos los grupos, ¿no? Pero sí, por eso los testigos de Jehová son los únicos que casi no aceptan ya, bueno, con los que menos se puede dialogar, ¿no? Los más cerrados, por ejemplo. También hay sectores de la iglesia mm, católica de derecha que tampoco no permiten mucho este diálogo, pero son consecuencia de las cosas que hemos vivido anteriormente. Por eso decía, ¿no? La siguiente vez que me venga un testigo de Jehová a las 6 de la mañana a tocar mi puerta el día domingo, les prometo que Jehová se queda sin testigos. Entonces, pero bueno, en fin, ¿sí? Son cosas que pasan, ¿ya? Eh, Regresando un poquito al tema, y esto es muy importante que lo tengamos, ¿no? En cuenta de cómo la historia tiene sus consecuencias hasta hoy. Y por eso nosotros conocer la historia es muy importante para que estos hechos no se repitan. Un país, una nación que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿no? Entonces, y eso es por qué no debemos de quitar los cursos de historia en los colegios. ¿Sí? Eso se pierde. Eso se pierde. Lo que nos están quitando es nuestra memoria, nuestra identidad cuando nos quitan los cursos de historia. Aún así sea leída de maneras distintas en un país y otro, ¿no? Como es el caso de nosotros que tenemos con Chile. Chile, para nosotros en el Pacífico, nuestro héroe es Miguel Grau, ¿no? En la Guerra del Pacífico. Para los chilenos es otro,
y ven a Miguel Grau como la peor cosa. Entonces cada uno cuenta su verdad, ¿no? Entonces, pero pues es parte de la identidad, idiosincrasia también de un pueblo. Y eso hay que conocerlo. Y como cristianos tenemos que conocer de dónde venimos. Por eso la importancia del curso de historia de la iglesia, ¿sí? Porque tú no apareciste de la nada, ¡puf! ¿No? O sea, tú no apareciste del ayuno, como dice Ambrosio de Milán, ¿no? Que todo, que los primeros días, cuando Dios creó todo, lo creó de la nada, ¿no? Entonces tu iglesia no apareció así, ¿ya? Tu iglesia parte de una historia, tiene una historia, y eso es identidad también de tu iglesia. Entonces hay que conocerla. Si no, es fácil criticar y juzgar a medio mundo. Muy bien. Harto me he divertido con eso. Muchas gracias, profesora Marta, por esa pregunta. Vamos a continuar con esta cuestión de lo que es quizá el Congreso de Viena, ¿no? El Congreso de Viena es muy importante a nivel de la historia también de la Iglesia, que es con lo que voy a concluir, porque el Congreso de Viena le va a devolver a la Iglesia muchos de los estados y muchas de sus posesiones y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a llegar como conclusión a eso, pero decirles que que este Congreso de Viena, ¿sí? Lo que avaló fueron la legitimidad para reivindicar las dinastías absolutistas, ¿sí? Absolutas, o sea, defender los reinos, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que aquí hay un absolutismo y todo el mundo se está yendo contra ese absolutismo, pero aquí el Congreso de Viena, en primer lugar, lo que va a hacer es tratar de reivindicar pues, la legitimidad de los absolutismos, ¿ya? O sea, de los reinos. Va a defender los intereses de los soberanos frente a los movimientos de revolución que se está dando. Entonces van a firmar un pacto que si hay alguna revolución, nos vamos contra los revolucionarios, ¿ya? Va a dar seguridad también a los pueblos y también a los que se están rebelando, porque Inglaterra, frente a esta situación que se está dando, Inglaterra dice, venguémonos y matemos a todos los revolucionarios, ¿sí? Entonces el Congreso de Viena va a decir, no, aguanta, no hagamos eso, ¿sí? No hagamos eso. Entonces defendamos también los derechos y no condenemos tampoco a estas personas, ¿ya? Pero para llegar un poquito a esto, hay que conocer brevemente algunos otros aspectos del contexto histórico. Ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Hay un movimiento de la razón, ¿no? Que está allí de por medio, hay una lucha del absolutismo, hay un descontento de parte de la gente, hay una lucha entre iglesia y Estado, pero que pues hay vamos a decirle, un afán de posesionarse y tener control también de Europa, ¿no? De parte de algunos reinos, y cómo pues algunos reinos se fueron también rebelando, ¿no? Eh, Estaban pues, ya les decía, los estados pontificios, que estaban totalmente ya no en manos de la iglesia, sino en manos de Napoleón. Eh, Luego, esta situación, con el acuerdo que se llegó, pasó muchas de las propiedades otra vez a lo que se llamaba la Santa Sede. O sea, fue un tirimi y direte, ¿no? O sea, primero te quito, después te devuelvo, después no solamente te devuelvo algunos, luego te devuelvo otros, ¿no? Entonces eso fue pues como a ver, dime qué va a pasar, ¿no? Eh, en España hay una situación, o sea, Napoleón, nos vamos a tener que acordar de él, o sea, Napoleón ha invadido Europa y se ha entrado pues hacia España, está teniendo control de España. España está luchando y preocupándose por defender ya sus territorios en Latinoamérica y en África, y todo era pues un movimiento más o menos de territorios y
poder controlar vamos a decir, lo que me pertenecía como Estado, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que lo tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Dentro de lo que es el contexto en el que se va a dar toda esta situación del Congreso de Viena. Otra de las cosas es que también hay un movimiento social y político, donde hay una lucha en la parte social por reivindicar ciertos valores, por no depender simplemente de los valores enseñados por la Iglesia. Hay un cambio en la parte del gobierno, ¿no? Se empieza ya en entrar una corriente muy fuerte que es liberal y constitucional, ¿no? Que es prácticamente los modelos de Estado que hoy en día tenemos, ¿sí? El Congreso y todo lo demás, ¿no? Entonces ya empieza a aparecer en toda esta Europa de estos siglos y que van en contra también de los absolutismos. Hay una separación también ya de poderes, ¿no? La libertad de conciencia, hay una separación ya también entre religión y Estado. Estamos enfrentándonos a unos valores que el mundo ya no acepta, que eran quizá los valores tradicionales de la Iglesia, e incluso frente a situaciones que se daban como la cuestión del matrimonio, ¿no? Que ya antes era el matrimonio que existía era el matrimonio religioso, ahora aquí decían, no, pues, matrimonio religioso, ¿para qué? Aquí lo que nos interesa es que haya un matrimonio y un compromiso civil, ¿no? Entonces empieza toda la cuestión de los matrimonios civiles, empieza también un poquito la potestad de poderme divorciar, ¿no? Que eso fue una de las cosas, por ejemplo, que la Iglesia no acepta, o sea, en la Iglesia Católica no existe el divorcio, ¿ya? Y que por ejemplo, en rey Enrique VIII, que fue luego porque se separa la iglesia ah, de la reina Isabel II, ¿sí? Es porque el rey Enrique VIII se casa otra vez y quiere que el papa le anule los matrimonios. Hasta que el papa dice que no más, entonces él dice, pues no me interesa, entonces tú como papa no me interesa nada lo que digas, yo fundo mi propia iglesia. Y hace, ¿no? Entonces, pues por eso la reina es así, ¿no? Por eso el rey de Inglaterra es el único reino que tiene todavía poder en la iglesia y tiene sobre su iglesia, ¿no? O sea, porque es la cabeza total, política y religiosa, ¿sí? Pero, o sea, toda esta situación se viene dando también en esta etapa, ¿no? Eh, hay un sector de la iglesia que quiere quedarse anclada en estos valores tradicionales y que está a favor del absolutismo, y otra parte de la iglesia que está en contra de todo eso y que va condenando también a la sociedad y que va denunciando y los va viendo como pecadores y que se van en contra del credo religioso, de la confesión de fe, etcétera, etcétera, ¿no? Hay quienes pues, se van orientando en recuperar algunos privilegios dentro de la iglesia y dentro también del poder civil. Entonces, toda esta situación se está viviendo, ¿no? Dentro de la Europa. Y es lo que justamente va a llevar a realizarse esta reunión de Viena, ¿ya? En la que se reunieron, pues, primero hicieron una alianza, ¿no? Austria, ¿sí? Inglaterra, Rusia y Prusia, que eran como los cuatro reinos más grandes que había en aquel entonces de Europa, ¿sí? Y yo creo que estos luego van a dar cabida a lo que hoy tenemos los G8, ¿no? A nivel del mundo. Y porque estos van a tratar de controlar toda Europa, estos cuatro. Y por eso desde esta época ya Francia, Inglaterra y otros los países más creo que tienen voto vitalicio incluso dentro de la ONU, ¿no? Entonces es interesante. Mercedes. Creo que así como estás diciendo, como el antecedente a este tipo de reuniones y de manejo por parte de unos pocos a muchos, como se dice normalmente. Y por ahí pues también dicen de que ¿cómo se llama? El Congreso de Viena, sí,
como fue como el antecedente, como está diciendo algunos tipos de organizaciones como la ONU y como la Unión Europea. Pero antes de la ONU existió precisamente la Liga de Naciones, que fue antes y que fue pues la antecedente, ¿cómo se llama? La consecuencia de pronto número uno de este Congreso de Viena y que también fracasó, pues que la idea es que todo pues al fin y al cabo fracasa, porque el Congreso de Viena pues también sus banderas y todo lo que tú nos estás enseñando hoy también se dio ante otra vez la reivindicación de todos estos movimientos sociales y que a su hijo pues se dio. Y que posteriormente con la Liga de Naciones, que se suponía que otra vez recogía todas las banderas del Congreso de Viena, también fracasó porque se dio la Primera Guerra Mundial. Y entonces la Liga de Naciones cesó. Y fue cuando se creó la ONU. No, Que sí. también puede estar fracasando también, entonces Sí, sí, profe, pero y- interesante lo que estás diciendo realmente de los cuatro, o sea, nunca lo había visto así, profe, de los cuatro señores esto de Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria, sí, sí. para como el antecedente del G8, profe, chévere. Sí. Y, no, gracias a ti, Mercedes. Voy a correr un poquito, ¿no? Pero es muy importante que también ellos miren como para aplacar, ¿no? Estos cuatro querían tener el dominio total, pero invitan a algunos representantes de España, de Sajonia, de Suecia, ¿no? E incluso a un representante del Papa, ¿sí? Como para que puedan un poco aplacar. O sea, es interesante cómo, o sea, cómo se maneja, ¿no? Desde aquel entonces. O sea, O disimular un poquito. para disimular un poquito, ¿sí, no? De todas formas, lo que busca el Congreso de Viena, quizás se trataron asuntos referentes a las fronteras, ¿no? Sobre todo para Francia, porque había que reducir todas estas fronteras de Francia porque se había apropiado de muchos terrenos, había que devolver parte a algunos. De hecho, pues Francia tenía parte en Holanda, en Bélgica, en Suiza, en Malta, en Alemania, Italia, Inglaterra, Tobago, Santa Lucía y las Islas Francesas, era todo de Napoleón. Entonces, eso era un mamotreto, ¿no? Entonces había que darles pues, cierta libertad también y equilibrio a todas estas cosas, ¿no? Luego, pues, había también un poco, se veló por la política de seguridad continental a nivel del continente, que no hubieran ya estas luchas y estas guerras, ¿no? Y que se defendiera la independencia de cada uno de estos reinos, pero pues salvaguardando justamente y dando una orientación nueva hacia Europa, ¿no? Lo que querían era ellos presentar una Europa distinta, que luego pues se va a ir dando, ¿no? Pues hasta consolidarse como ahora estamos, incluso con los problemas actuales que tenemos, ¿no? El, estos pues terminan firmando este acuerdo también, ya se venía adelantando de unos acuerdos que se habían hecho en París, ¿no? Napoleón aquí tiene que ceder en muchas cosas porque ya Napoleón aquí pierde todo su poder, ya es destituido prácticamente. Cuando ellos se han reunido, Napoleón llega como a disolver el Congreso, ¿no? Así, ¿no? Y le dicen, espérate, ya no queremos contar contigo, ¿no? Ya hemos sacado nuevas leyes para toda Europa y mejor vete tú, ¿no? O sea, después de la batalla tan famosa, ¿cómo se llama la batalla donde Napoleón ya cayó definitivamente? A ver. ¿No es Waterloo? No, no sé. Waterloo, ¿Sí? muy bien, sí, claro, es la de Ok. Waterloo, sí, la de Waterloo es con la que pues, cae Le definitivamente todo ponen lo su de... tate quieto. Sí, ¿no? Porque sí, así Eh, como, profe, se te acaba, no, ya, profe, Listo. son las Dame 7 y simplemente, 46. bien, No, entonces, algunos aspectos fundamentales de este Congreso. Voy a enumerar solamente tres, ¿sí? Uno, el primero es que no tuvo una continuidad y tampoco una paz como se esperó, ¿sí? No tuvo una continuidad ni una paz. Sabía que necesitábamos todavía de más trabajo, ¿no? Luego, las decisiones más importantes
ya se habían tomado antes de que, como les acabo de decir, antes de que Napoleón pudiera tomar alguna decisión. Y fue redactada el acta final y con ello a Napoleón lo quitan de por medio, ¿sí? Y también en el acta final pues se dio una geografía política nueva en Europa. Italia se reorganizó, ¿no? Cerdeña, Austria, en reinos, fruto también de este Congreso de Viena, ¿no? Para la Iglesia es importante este Congreso de Viena porque se le restituyeron los bienes, sus posesiones, ¿no? En ese tratado que hicieron en París, y también con ello pues pudo gozar nuevamente de ciertas garantías y de derecho internacional la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene derecho internacional. Cuando este Congreso está más o menos en una crisis, el que va a reclamar, asumir el poder o la representatividad del Congreso va a ser uno de los nuncios del Vaticano. ¿Ya? Si me regalan 2 minutos, les explico una cosita. No sé si me puede regalar, profesora Marta, 2 minutos. Sí, sí, sí. Miren que la Iglesia, al ser Estado, tiene también sus embajadores. Y son los embajadores más antiguos de cada país, que son los nuncios apostólicos, que llamamos. ¿Sí? Los nuncios apostólicos son embajadores del Vaticano en cada país. Entonces, ellos, por lo general, en la mayoría de países, ¿sí? Son los que tienen la primacía o les llaman la decanatura de las embajadas, ¿sí? Entonces, cuando hay algún acto protocolar, lo ponen a él de primero, pero es por la antigüedad, ¿sí? Porque es el Estado Vaticano que más embajadas o que más embajadores tiene a nivel del mundo, ¿no? En presencia en todos los países, ¿sí? Entonces, este señor trata de tomar posesión allí como miembro también y representante del Congreso de Viena, que luego pues no va a terminar muy bien, pero sí, entonces nos damos cuenta cómo hoy en día, pues vamos a decir, los ministros de Relaciones Exteriores más los embajadores tienen cierto papel diplomático muy importante para comprender todas las negociaciones entre estados, ¿no? Y que eso también ya se daba desde entonces, pues, desde más antes en el Vaticano, con relación a otros países, pero que se fue ya poniendo de moda en todos los estados. Por eso es que luego, cuando se fundan los estados y hay las independencias de los países, el Vaticano firma el concordato con el país donde se está. Y cada concordato va a ser distinto. Y eso pues por medio de los embajadores, que son los nuncios apostólicos, ¿no? Entonces, como un dato. Bien, yo con eso terminé. Muchísimas gracias. Espero no haberlos escandalizado. No, esta historia ya es más chévere, no es tan oscura como la historia medieval, ¿sí? Que es más complicada Yo la no sé historia ustedes cómo medieval. hicieron con la historia medieval. Sí, no podemos negarla, pero tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Pero creo que todo eso es una vida. La vida nos enseña eso. Tu vida no es solamente de cosas buenas, tu vida también tiene un pasado oscuro, ¿sí? Hay muchas cosas oscuras que hemos podido hacer. Pero como vemos una constante, y yo creo que eso lo remarca, es que subsiste la presencia de Dios. Sí, más o menos, pero podemos vernos la acción del Espíritu incluso en medio de estas dificultades. Y otra de las cosas es que podemos ver que Dios sigue escribiendo en la historia, pues recto en renglones torcidos. Y eso no lo podemos tampoco olvidar, porque así también escribe tu historia. ¿Cuántas veces te has torcido? Y mira que Dios sigue allí. Y en la historia también de la misma manera. Entonces es muy importante, véanlo eso, porque es la presencia de Dios es lo que va a ser continuo. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? El pueblo desgraciado, pero Dios sigue con ellos, ¿no? Dios a veces los quiere acabar, pero bueno, sigue con ellos, ¿no? Y Dios sigue creyendo en la humanidad y en la bondad del corazón humano. Entonces, porque es imagen y semejanza.
Y eso no lo podemos perder si queremos también hacer historia. La historia se hace desde abajo y nosotros hagamos historia desde donde estamos y con quien estemos, ¿no? Bueno, no más. Sí, esto ya parece un retiro espiritual. Precisamente hablando de uno de nuestros temas, estábamos la vez pasada con mi hermano conociendo pueblos y nos fuimos vía La Vega y ahí volteamos por San Francisco, pero luego dijimos, allá hay otro pueblo, bajemos por allá para ese pueblo. Entonces, ahora no lo tengo aquí en mente, pero luego de eso volvimos a ir, o a mi hermano le gustó y tenía una arquitectura diferente a todo pueblo normal y la iglesia era súper rara, o sea, la iglesia no es la tradicional iglesia católica, su arquitectura uno ya la conoce, muy diferente. Entonces yo le pregunté a alguien del pueblo que por qué esa iglesia tan diferente. Dijo, no, es que cuando sacaron a los jesuitas, algunos se vinieron a vivir aquí a este pueblo. Y es que ese pueblo es bien metido, de verdad que bien, bien metido. Llegar allá no es fácil. Y uno dice, bueno, ahí quedó una señal de que sí, ellos en ese pueblo dicen, no, cuando sacaron a los jesuitas, algunos estuvieron aquí, pues aquí nadie los molestó, nadie los molestó. Entonces sí, bien, no, y la iglesia es muy diferente creo que se llama San Javier, de hecho, bueno, no sé si tiene el nombre, o de San Ignacio, si tiene el nombre de algún fundador por allá importante. Entonces, ahí como dato curioso para cerrar, les deseo que descansen esta semanita de vacaciones y nos vemos después, ¿vale? No se olviden de subir los trabajos, si no los han subido. ¿Listo? Profesor Percy, muchas gracias. Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Bueno, Y que el muchas Señor lo arrope. gracias. Muchas gracias, profesora Marta. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Es un gusto compartir con ustedes, verlos y pues ver que también disfrutan la historia, ¿no? Que es muy bonita la historia. Yo los tengo a los muchachos detrás, dicen, dime a qué tal fecha, entonces ellos me van. Si no, no. Pero bueno, ustedes son juiciosos, no hay necesidad de hacer eso, ¿sí? La historia, pues, no les puedo enseñar porque, con tanto detalle, porque al final nos olvidamos de cosas y de nombres y fechas, pero podemos recordar ciertos acontecimientos que también nos permiten comprender sobre todo nuestra situación, nuestra realidad, y que creo que nos ayudan también a tener otro tipo de pensamiento quizá un poco más crítico frente a la situación que podemos estar viviendo. ¿Para qué? Para construir historia también, ¿no? Hacer historia. Seamos como los grandes del imperio griego, ¿no? Como decían, ¿no? Los Los, 300. los, Ay, a mí como me encantan los estados, las ciudades-estado griegas. bueno. Bueno, ya, yo pensé que como me gusta la película 300, yo te iba a decir, deja de ver películas, por favor. No, no sale más lleno de sangre. Pero Vale, sí, listo. bueno, ¿Tienen muchas clase? gracias. Sí, bendiciones para todos y ya nos estaremos No, no encontrando. tienen. Mercedes sí se queda charlando. Vale. Gracias, profe. Muchas Gracias. Profe gracias. Marta, gracias. Profe Percy, gracias. Dios les bendiga. No, sí, Henry, muchas gracias por la oración también. Bendiciones. Gracias. Amén. Muchas Gracias. gracias. Chao, Jenny, María, nos vemos. Chao, Gracias. profe. Chao.